pasado ese tiempo de vida, los eritrocitos van a tener un proceso de hemocateresis que hace referencia a la degradación fisiológica de este mismo. Y al degradarse va a liberar la hemoglobina. La hemoglobina va a estar compuesta por dos componentes que va a ser el grupo E y la globina. Entonces, en este caso, la globina va a ser utilizada en todos los procesos de aminoácidos y el grupo N, que es el que nos interesa en este momento, va a estar ahí y se va a ver afectado por la enzima oxigenasa. Al verse afectado por esta enzima, lo que vamos a tener es que se va a degradar y va a liberar ciertos compuestos. En este caso va a liberar hierro, que esto va a ser utilizado para todo el proceso de la regeneración de los glóbulos rojos, eritropoyesis y demás para continuar con el ciclo, y va a liberar dióxido de carbono. Este va a ser liberado por medio de la respiración y de los pulmones. Y por último tenemos la biliverdina. Este compuesto va a ser afectado por la biliverdina reductasa y esto lo que nos va a llevar es a la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es un compuesto liposoluble que por tal motivo requiere de algún otro componente para ser transportado. En este caso, la bilirrubina indirecta, o también conocida como la bilirrubina no conjugada, se va a unir a la albúmina y esto lo que nos va a llevar es que va a permitir que pase por todo el sistema hasta llegar al hepatocito. Una vez llegada al hepatocito, la albúmina se va a separar y va a estar disponible para otros procesos metabólicos. La ligamina, que va a ser esta enzima, lo que va a permitir es que esa bilirrubina no conjugada indirecta se devuelva al sistema, evita como que haya un reflujo de este compuesto. Al estar en el hepatocito, la bilirrubina indirecta se va a unir con la UDP glucosidtransferasa y esto lo que me va a hacer es que va a transformar la bilirrubina indirecta o no conjugada a la bilirrubina directa, también conocida como la bilirrubina conjugada. Una vez que esta bilirrubina directa se encuentra en el hepatocito, esta va a pasar por todo lo que es las vías biliares hasta llegar al intestino. Una vez llegada al intestino, la bilirrubina lo que va a hacer es que se va a juntar con la flora y esto lo que va a hacer es que una gran parte de esta combinación va a ser absorbida por el mismo intestino en la parte final del hilo y inicio del colon ascendente y va a empezar otra vez al hepatocito y esto lo conocemos como la circulación enterohepática. El resto que no es absorbido se va a conocer como urobilinol. Este tiene que ser excretado y puede ser excretado de dos formas. La primera puede ser por medio de las heces, la cual vamos a llamar estercobilina, y o por orina, que es en un 5%, y la vamos a conocer como urobilinol. Ya teniendo en cuenta un poco ya la fisiología de esta misma, vamos a tener que algunos términos importantes para entender esta patología. Estos términos es importante más que todo para entender el daño neuronal y neurológico que va a tener el recién nacido si no se tiene un buen tratamiento y un buen adecuado. Pues vamos a hablar de hiperbilirrubinemia severa, cuando el paciente tiene una bilirrubina sérica mayor a 20 miligramos de cilitro durante los primeros días de vida. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, nos muestra digamos los diferentes niveles de bilirrubinas y como el adjetivo que recibe. Entonces, en este caso tenemos que mayor o igual a 20, vamos a considerar que es una hiperbilirrubinemia severa y a medida que van ascendiendo va teniendo otros adjetivos. Entonces, mayor a 20, entre 20 y 25 decimos que es una severa, entre 25 y 30 vamos a decir que es una hiperbilirrubinemia extrema y mayor a 30 un hard. De igual forma, pues digamos que también habla sobre como unos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un paciente, en este caso en esta tabla, una bilirrubina mayor o igual a 12.9, vamos a decir que tiene una hiperbilirrubinemia moderada, mediana o moderada, y mayor a entre 17 y 20, una bilirrubinemia moderada significativa. Posteriormente tenemos que hablar sobre la encefalopatía hiperbilirubinémica aguda. Esto hace referencia al síndrome clínico que van a tener estos pacientes que tienen hiperbilirubinemia severa, que se caracteriza por diferentes signos y síntomas, principalmente por la letargia, hipotonía y la pobrezón que tiene el recién nacido. Esto lo que nos puede llevar a que a un futuro el paciente pueda desarrollar ya una hipertonía, fiebre, llanto agudo, convulsiones, coma e incluso hasta la muerte.
Algunos artículos nos hablan sobre diferentes escalas que nos pueden ayudar a identificar esta encefalopatía. En este caso tenemos que está el score, el puntaje para la disfunción neurológica clínica inducida por la bilirrubina. En esta escala lo que nos va a hacer es que nos va a evaluar tres parámetros. El primero es el patrón de llanto, el segundo el comportamiento y el estado mental del paciente y el último el tono muscular. Dependiendo a cómo las características de cada uno de los estos parámetros va a ser un puntaje. Entonces vamos a tener que, si tiene un puntaje entre 7 y 9, podemos decir que el paciente está cursando con encefalopatía muy avanzada. Entre 4 y 6 podemos considerar que está en una encefalopatía moderada, y entre 1 y 3 pues vamos a hablar que ya está empezando apenas con unos síntomas. Sin embargo, pues que tenemos que ponerle cuidado a evitar a que desarrolle y avance. Si llega a avanzar, lo que ya vamos a tener es una encefalopatía hiperbilirubinémica crónica, que eso lo que nos va a llevar son unas consecuencias más avanzadas de la encefalopatía hiperbilirubinémica aguda, que pueden ser como parálisis cerebral, ya sea que cursan con convulsiones o sin convulsiones, algún retardo en el desarrollo del recién nacido, hayan alteraciones auditivas, alteraciones oculomotoras y alguna deficiencia cognitiva. Y por último vamos a tener el Kernicterus, que es el hallazgo anatomopatológico de pigmentación amarilla neuronal, que se caracteriza principalmente porque hay una necrosis de los ganglios basales y núcleos del páramo. Sin embargo, pues realmente se halla como pueden ver, si se llega a realizar una autopsia. Ya entrando un poco en contexto respecto a la patología y que hayamos visto su definición, la fisiología, alguna terminología, vamos a pasar a los factores de riesgo para desarrollar ictericia neonatal. Entonces, según la guía de la Asociación Americana de Pediatría, estos son algunos factores de riesgo que tenemos tablas. Es importante recalcar que digamos que existen diferentes guías respecto a ictericia, que pueden ser un poco flexibles respecto a algunos factores de riesgo y demás, tanto tratamiento y diagnóstico, que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Entonces, para iniciar vamos a tener que en la tabla 1 tenemos los factores de riesgo para desarrollar una hiperbilirubinemia significativa. Entonces, entre esos tenemos la prematurez, en este caso habla sobre pues que tenemos que tener en cuenta muy bien la edad gestacional, que haya una ictericia inicial en las primeras 24 horas después del nacimiento, que veamos que las concentraciones de bilirrubina sérica total o transcutáneas estén dispuestas, que estén cerca al rango para iniciar prototerapia, que encontremos que haya una causa de hemólisis, que haya un antecedente en la familia que haya requerido fototerapia anterior, que tengan padres o hermanos que hayan requerido fototerapia o exsanguínea transfusión, que haya una historia familiar o genética que nos sugiere algún, digamos, problema en línea roja hereditario, que haya una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que haya una sobrealimentación de leche materna. Es importante, es decir, que, por ejemplo, la mamá alimenta al recién nacido con leche materna, sin embargo, no va a adquirir la suficiente leche materna, que está asociado a síndrome de Down, y a recién nacidos macrosómicos que tienen mamás que sufrieron diabetes gestacional. También nos habla sobre algunos factores de riesgo para desarrollar neurotoxicidad por hiperbilirubinemia. En este caso vamos a hablar también de prematurez, que habla sobre menores de 38 semanas, y que a medida que es más prematuro incrementa el riesgo de desarrollar neurotoxicidad, que haya una albúmina menor a 3 gramos sobre decilitro, que haya alguna enfermedad hemolítica insulinógena, que el paciente haya presentado sepsis o que durante las primeras 24 horas haya desarrollado una inestabilidad clínica significativa. Respecto a la etiología, realmente la literatura nos habla y nos la agrupa realmente en 3 grupos: que haya con un aumento de la producción de la bilirrubina, que haya una disminución en la captación y conjugación hepática, o que sea por una dificultad o eliminación disminuida de la bilirrubina. Entonces, empezando con el primer grupo, que hablamos sobre aumento de la producción de bilirrubina, tenemos dos subgrupos, ya sea porque la aumenta por hemólisis o no sea por hemólisis.
En este caso vamos a tener que por hemólisis vamos a tener principalmente incompatibilidad por factor RH o grupo ABO, vamos a tener defectos enzimáticos de eritrocitos como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piruvatocinasa, porfiria, eritropoyética, defectos estructurales de los eritrocitos, esferocitosis y demás, como vimos, pues tiene gran importancia dentro de la fisiología de la bilirrubina, administración de algunos fármacos en el embarazo, infecciones y septicemia neonatal. Respecto a las causas no hemolíticas, vamos a tener, por ejemplo, el cefalohematoma, hemorragias, sangre digerida, policitemia, infusión fetal, que haya un aumento de la circulación hepática, como vimos, por decir, ayuno, inestabilidad deficiente, que haya una obstrucción intestinal o ictericia por leche materna, que era lo que hablábamos, de que el niño no adquiere la suficiente leche materna. Respecto al grupo de la disminución de la captación de comunicación hepática, vamos a tener que se puede dar por ictericia fisiológica, por algunos síndromes como el síndrome de Gilbert, síndrome de el síndrome de Lucey-Driscoll, hipotiroidismo, ictericia también por leche materna debido a la deficiencia de la ingesta de esto. Y por último, tenemos el grupo de la dificultad o de eliminación disminuida de bilirrubina. En este caso vamos a tener que se pueda por infecciones como sepsis, infecciones urinarias, infecciones perinatales, que haya obstrucción de la vía biliar, pues por lo que vimos cuando la vía biliar es súper importante en el transcurso de hepatocito al enterocito, pues que haya una hepatitis neonatal, atresia de esa vía, un quiste que haya problemas metabólicos que no permitan funcionar bien las enzimas, que hayan anomalías cromosómicas como ya hablamos con algunos factores de riesgo, que hayan algunos medicamentos o sustancias que afecten el desarrollo neonatal. En el siguiente artículo del Journal of Perinatology, lo que nos muestra es como las diferentes causas y vemos que la idiopática es la más frecuente. Muchas veces hablamos de la ictericia idiopática como la ictericia multifactorial. Entonces vemos que durante el segundo y tercer día es como la más frecuente y tienden a ser como los casos que más se notifican y demás. Respecto al diagnóstico, bueno, la literatura nos habla sobre la escala de Kramer, la cual consiste en una escala en la que divide al recién nacido en 5 zonas y dependiendo del nivel de ictericia que se pueda observar. Como en la diapositiva, esta es una escala que se basa en el ecoclima. Entonces, en la escala de Kramer nos divide en 5 zonas. La primera zona corresponde a la ictericia que va de cabeza hasta el cuello, la segunda es hasta el ombligo, la tercera hasta las rodillas, la cuarta hasta los tobillos y la quinta hasta la zona plantar y palmar. Y adicionalmente nos asocia como algunos rangos estimados de bilirrubinas en esta ictericia. Sin embargo, con estudios que se han desarrollado a través del tiempo, se ha visto que no tiene una relevancia clínica y realmente es muy difícil captar el nivel de ictericia, ya que esto es muy subjetivo, ya que para una persona puede que el paciente tenga una zona 1, pero para otra, un paciente tenga una zona 3. Entonces, también esta escala se ha dejado de utilizar durante el transcurso, por lo que digo que es muy subjetiva y está más acostumbrada a lo clínico. Importante en el diagnóstico, bilirrubinas. Entonces, para eso hay dos métodos, ya sean bilirrubinas séricas o bilirrubinas transcutáneas. Es importante hablar de que las bilirrubinas transcutáneas es un tamizaje que nos permite abordar de una forma más precoz el diagnóstico y acercarnos más a eso. Entonces, para esto se utiliza el BiliCheck, que es como un esfero que lo que nos va a hacer es que lo vamos a poner en la piel, en la zona frontal del recién nacido, y nos va, digamos, a leer el nivel de bilirrubinas transcutáneas. Más o menos funciona como un termómetro infrarrojo, para que se hagan una idea. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que haya un abordaje más rápido y como que podamos identificar un poco más rápido esa ictericia neonatal. Sin embargo, es importante recalcar como hay dos rangos que tenemos que tener. Si por medio de las bilirrubinas transcutáneas el nivel es mayor a 3 miligramos de cilitro o que sea mayor a 15 miligramos de cilitro, es importante como confirmar ese resultado con bilirrubinas séricas. Digamos que dentro de esos rangos menor a 3 o mayor a 15, digamos que la especificidad ya disminuye un poco y es importante y es mejor confirmar con las bilirrubinas séricas.
Respecto a las bilirrubinas séricas, estas van a ser realmente hasta las primeras 24 horas. Las bilirrubinas transcutáneas en la literatura dice que son recomendadas realmente a partir de las 24 horas posteriores del nacimiento y que sean en recién nacidos mayores de 35 semanas. Esto es lo que nos va a permitir es que va a haber una gran determinación de la bilirrubina transcutánea y es de gran utilidad. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de que es de gran utilidad, puede tener algunos sesgos como la edad del neonato, la edad gestacional y la literatura dice que incluso hasta el color de piel del recién nacido puede afectar, digamos, en la especificidad de este método diagnóstico de las bilirrubinas transcutaneas. Sin embargo, pues ante la duda es importante corroborar frente a las bilirrubinas séricas. Ya después de tener esa sospecha de que el paciente no está cursando con una ictericia y basándonos como en las causas, en la etiología que tiene, podemos utilizar otros métodos diagnósticos y otras pruebas que nos pueden llevar al abordaje que queremos. Pues en este caso se utiliza el PULS directo si tenemos un recién nacido con una ictericia y tenemos la sospecha de que está cursando por un proceso de hemólisis, en este caso por una enfermedad hemolítica. ¿Cómo podemos, digamos, identificar eso? Es porque hay un aumento de 0,3 miligramos de silicio hora de las bilirrubinas en las primeras 24 horas o de 0,2 miligramos de silicio hora luego de las 24 horas de vida. Entonces, digamos que eso nos puede ver. Ya si sospechamos de que es otra causa de alguna deficiencia de alguna enzima, pues ya se le van a pedir para clínicos específicos. En este caso, si por ejemplo tenemos una anemia hemolítica, se puede pedir ya tiempos, frotis, un cuadro hemático y demás. Ya digamos que el enfoque ya de otros paraclínicos es más como tal identificar la causa. Respecto a la ictericia, también se me olvidó hablar al inicio sobre el término ictericia prolongada, que esto habla sobre cómo pacientes recién nacidos que cumplan mayor a 2 semanas en nacidos a término, recordando que es mayor a 37 semanas, o mayor a 3 semanas en nacidos pretérmino, que tengan una edad gestacional menor a 37 semanas, y que cursen por una hiperbilirrubina directa mayor a 1 miligramo por litro. Respecto al nomograma de Butani, esto nos va a servir, es un gráfico que nos permite identificar el riesgo de ictericia y adicionalmente cómo organizarnos y mirar en cuánto tiempo debemos realizar esa vigilancia de esa ictericia. Y esto lo vamos a hacer mediante las bilirrubinas. Actualmente este nomograma se utilizó inicialmente desde 1999. Sin embargo, en el último consenso, en el 2021, en una actualización, la cual consiste en como que amplían un poco más esos rangos de bilirrubinas respecto a las diferentes zonas. Entonces, acá en la imagen vamos a ver que el nomograma de Butani antiguo corresponde a las líneas puntiagudas y el actual, el que se utiliza en estos momentos, corresponde a la línea continua. Entonces vemos que los rangos de bilirrubinas aumentan un poco y van a permitir permiten esa brecha como de estar como más atentos y identificar. Entonces acá el nomograma nos va a dividir en 4 zonas. En zona de bajo riesgo, zona de riesgo intermedio bajo, zona de riesgo intermedio alto y zona de alto riesgo. Entonces ahí lo que nos va a permitir es como identificar como cada cuánto hacemos esa vigilancia, si cada 2 horas, si cada 6 horas, si cada 12, si nos permite, por ejemplo, si es de bajo riesgo, nos permite ya que el control sea a las 72 horas. Entonces eso es lo que nos permite el nomograma de Butani. Adicionalmente, existen otras gráficas que nos permiten como tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, las guías de la Sociedad Americana de Pediatría nos habla sobre estas gráficas para identificar el tratamiento de fototerapia respecto a las bilirrubinas. Entonces, en este caso, hablamos en esta gráfica, corresponde a esos recién nacidos que están cursando con una ictericia neonatal, pero no tienen factores de riesgo. Y acá nos habla de que a partir de la línea punteada, por encima de esa línea punteada, consideramos que el paciente requiere fototerapia. Esta guía toma, digamos, a los recién nacidos desde las 35 semanas para arriba y como pueden ver, cada semana tiene su color y su identificación correspondiente.
En esta gráfica lo que vamos a ver es que va a corresponder a los niveles de bilirrubina en pacientes que tengan ictericia, pero que tengan de uno o más factores de riesgo. Pues como pueden ver, también va de 35 hasta 38 semanas. Está identificada cada semana con su logo, con su color. Y vemos que si comparamos, vamos a tener en cuenta que acá las bilirrubinas totales séricas van hasta 24, por decirlo así, y amplía un margen de mayor. Sin embargo, cuando hay factores de riesgo, ese nivel de bilirrubinas, por decirlo así, disminuye. Entonces vemos que, por ejemplo, llega hasta 20 y ya mayor a 20 ya consideran fototerapia. Mientras que en las de sin factor de riesgo, pues dependiendo de la semana gestacional, consideran que puede estar requiere fototerapia o no. Adicionalmente, también el otro tratamiento es la exsanguinotransfusión. La guía americana de la Academia Americana de Pediatría también tiene estas gráficas y es igual que la fototerapia. Entonces va a tener una gráfica correspondiente a los criterios de exsanguinotransfusión en los recién nacidos con ictericia que no tengan factores de riesgo, y también va a tener una gráfica especial para los recién nacidos que tienen con ictericia y que tengan uno o más factores de riesgo. Entonces, en este caso también ocurre lo mismo. Vemos que, por ejemplo, en este caso el límite es casi 27, mientras que acá tiende a ser 23. Va disminuyendo las brechas por el mismo factor de riesgo. Es importante, como les decía, es que hay diferentes guías. Existen muchas guías a nivel mundial de diferentes academias, de diferentes países. Sin embargo, por ejemplo, acá vemos la comparación con la guía del NICE, la cual nos muestra, tiene su propia, digamos, gráfica para identificar el tratamiento de fototerapia y exsanguinotransfusión, y amplía un poco más la brecha de las semanas gestacionales. Entonces vemos que aquí empieza incluso desde la semana 23, prematuros extremos. Entonces vemos que también se puede utilizar, ya depende de acuerdo a la institución y a las guías que uno se base para desarrollar, digamos, todo lo que es la ictericia neonatal y el diagnóstico. Como les dije, entonces el tratamiento consiste inicialmente en fototerapia, ya que este va a ser el mayor nivel de irradiación con espectro adecuado, y vamos a tener que, es importante identificar cuando hay un nivel de bilirrubina que va aumentando rápidamente. Cuando hablamos que aumenta rápidamente, hacemos referencia a que va aumentando de 0,4 miligramos de cilitro por hora. Entonces vamos a ver cómo este niño requiere fototerapia. Esa es como la consideración para fototerapia simple, por decirlo de cierta manera. Sin embargo, hay una fototerapia intensiva que consiste en cuando vemos pacientes que están en fototerapia simple. Sin embargo, las bilirrubinas ya están llegando a un nivel en las gráficas que les mostraba de 2 o 3 miligramos de cilitro por debajo del umbral para ya el siguiente tratamiento, que es la exsanguinotransfusión, posterior a 72 horas o más después del nacimiento. Entonces, cuando vemos que se está acercando a la exsanguinotransfusión, que es como el tratamiento posterior, si no nos llega a funcionar la fototerapia, antes de pasar a la simple, pasamos a la intensiva, a ver si logramos que logre disminuir o por lo menos que haya, se estabilice un poco, y ahí posteriormente sí ya empiece el descenso de esas bilirrubinas. Es importante tener en cuenta que para el uso de la fototerapia tenemos que tener un checklist. Por ejemplo, nos habla la literatura para iniciar. Entonces es importante el espectro de luz que se va a utilizar. La literatura habla de 460 a 490 nanómetros. Es importante recalcar que esto todavía sigue siendo luz azul, y no que, como mucha gente a veces asocia, que fototerapia requiere a radiación ultra y demás. Digamos que estos espectros todavía están dentro de la luz azul y pues no va a haber alguna afectación. Es importante que la distancia que haya entre la fototerapia y el recién nacido sea cerca de 10 a 30 centímetros. Importante la protección ocular, principalmente para la protección de la retina debido a la luz azul que se va a emitir. La exposición de piel, pues realmente se dice que la literatura se deja el recién nacido con el pañal. Sin embargo, lo ideal es que se deje sin pañal, que haya la mayor exposición de piel, pero pues se utiliza el pañal más que todo por higiene.
Es importante recalcar que se debe favorecer la lactancia materna. Mucha gente lo que hace es que pone al niño en fototerapia y asumen que pues no pueden tener, o sea, como que no pueden suspender, por decirlo así, la fototerapia para recibir leche materna. La literatura dice que aproximadamente durante 30 minutos se puede realizar para que todo lo que tenga que ver con lactancia materna, cambio de pañal, y adicionalmente es importante que no se descontinúe esa interacción con los padres. Entonces, esos 30 minutos como que permite el lapso para que se realicen todas las actividades. Adicionalmente, es importante tener un control de la temperatura para evitar quemaduras y tomada de paraclínicos cada 6 horas realmente de esa letra. Sin embargo, esto depende también del botano. Si vemos que es un niño que tiene una ictericia ya muy avanzada y eso, pues se puede tomar paraclínicos cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6, dependiendo cómo uno vaya viendo. Vaya viendo la resolución de esa ictericia respecto a los paraquímicos iniciales. Si la examinotransfusión no se, la fototerapia no resulta ser el tratamiento más óptimo y no se ven mejorías, pasamos a una examinotransfusión. Acá este va a ser cuando se realiza, cuando los niveles de bilirrubinas, según las gráficas, nos indica que ya requiere este tratamiento o que exista un riesgo o presencia de signos de encefalopatía hiperbilirubinémica aguda, como lo mencionamos anteriormente. Para eso es importante también hablar que podemos basarnos en la relación bilirrubina-albúmina, teniendo en cuenta lo que hablamos de la fisiología de la bilirrubina y la albúmina, como el papel que juega. Entonces, la literatura y las guías, la guía americana nos lo divide en dos grupos, en recién nacidos de 38 o más semanas y recién nacidos entre 35 y 37 semanas. Entonces, cada grupo lo va a dividir en dos, con factores de riesgo o sin factores de riesgo, y dependiendo de eso vamos a mirar la relación bilirrubina-albúmina. Es importante recalcar que la guía americana nos habla, digamos, de tómalos a los recién nacidos para este manejo a partir de las 25 semanas de gestación. Entonces, cuando tenemos a un recién nacido de 38 o más semanas sin factores de riesgo, vamos a tener que el criterio para empezar la examinotransfusión va a ser una relación de mayor o igual a 8. Si tenemos a un recién nacido de 38 o más semanas, pero que ya cuenta con uno o más factores de riesgo, esa relación va a disminuir, esa brecha va a disminuir y vamos a considerar examinotransfusión mayor o igual a 7.2. Ya en el segundo grupo, cuando hablamos de 35 a 37 semanas, vamos a tener que los pacientes que no tengan factores de riesgo, esa relación va a ser mayor o igual a 7.2. Esto, digamos, dirán, porque el mismo nivel, el mismo valor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay mayor prematurez. Como decíamos, entre más prematuro sea, mayor riesgo de ictericia, va pues más un factor de desarrollar ictericia, pues por eso disminuye la brecha. Y si tenemos a un recién nacido respecto a de 35 a 37 semanas con uno o más factores de riesgo, esa relación para el criterio de transfusión va a ser mayor o igual a 6.8, que como vemos es el criterio más bajito para empezar este tratamiento. Por último, hay el tratamiento con la gamma globulina. Sin embargo, este tratamiento solo se utiliza cuando identificamos que la causa de la ictericia es por una enfermedad hemolítica isoinmune. De resto, no se utiliza este tratamiento. Entonces, nos habla sobre la administración de gamma globulina específica de 0,5 a 1 gramo kilo en 2 a 4 horas. Esto lo que nos va a llevar es que nos va a disminuir la concentración de bilirrubina y pues realmente es lo ideal. Pues realmente se recomienda si se tiene bilirrubinas, digamos que haya un aumento superior a de 0,5 miligramos de litro hora, a pesar de que ya el paciente haya tenido fototerapia, examinotransfusión, o que digamos que ya estén cerca, pero que identifiquemos, es importante recalcar, que esto se da solo cuando identificamos que la causa de esa ictericia es por enfermedad hemolítica isoinmune. Si identificamos que la causa de la ictericia es por otro factor y por otra etiología, la gamma globulina no está indicada en estos casos. Y eso sería todo para finalizar. Muchas gracias.
ellos permanecen detenidos en una unidad de flagrancia. De ellos fueron detenidos hace menos. Dani, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Cómo están todos? Los saludos. Soy Catalina Pérez, residente de tercer año de pediatría del Hospital Militar. Quisiera pues preguntarles si tienen alguna duda o pregunta respecto al tema. Yo quisiera hacer como un pequeño resumen para como puntualizar algunas definiciones y algunas cosas, menos de 5 minutos, pero de pronto si hay alguna duda, estaré pendiente aquí en el chat de lo que ustedes nos comenten. No sé si les parece y continúo con el resumen. Un séptimo sospechoso señalado como vicario. Sí, Doc, por el momento no han preguntado, entonces mientras tanto. Estaba gravemente herido. Murió en una de las sedes de la. Listo, bueno chicos, entonces lo primero es recordar que evidentemente la identificación de la ictericia va a depender del ojo del evaluador. Hay pues varios estudios que se han realizado tratando de ver qué tanto identificamos los profesionales de la salud de esa ictericia en nuestros recién nacidos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que se nos pueden escapar cerca de la mitad de los recién nacidos que desde el primer día tienen algo de tinte ictérico, a pesar de que tenemos en teoría nuestro ojo entrenado. Entonces eso es como un punto de partida para que tratemos de sensibilizarnos respecto a esta condición, porque realmente la hiperbilirrubinemia neonatal es una urgencia neurológica que puede determinar o cambiar el curso del neurodesarrollo y pues el pronóstico funcional de ese niño hacia el futuro. Lo otro, obviamente, pues es que los valores, pues, aunque a uno no le gustaría que hubieran valores así como tan estrictos, en general, pues cada institución podría llegar a manejar algunos valores inicialmente para ingresar a los niños para vigilancia en unidades recién nacidos. En general se ha aceptado que los 20 miligramos por decilitro son como un valor muy alto, cerca del percentil 99 en los primeros 7 días de vida, en los primeros 2 o 3 días aún más, por lo cual ese es el punto de referencia para hablar